Buenas tardes, mi nombre es Andrés Vargas. La pedagogía es una ciencia que estudia el por qué y para qué aprendemos, los valores de la educación, los fundamentos, todo un concepto filosófico acerca del por qué aprendemos y para qué aprendemos, de cómo la educación es transformadora, de cómo podemos llegar a una educación que tenga un pensamiento crítico. Eso es la pedagogía, es una disciplina enmarcada en la filosofía que nos permite ver la educación desde otra forma, el por qué enseñar, para qué enseñar, cómo lo vamos a enseñar, cómo esa educación transforma, cómo esa educación contribuye al mejoramiento de la sociedad, al mejoramiento de las personas. Esa es la pedagogía, toda esa ciencia basada en un componente filosófico, en una investigación de modelos, ya sea como el constructivista, el sociohumanista, entre muchos otros modelos que van guiando la educación. Esa es la pedagogía. La didáctica ya es cuando pasamos de esa teoría a la práctica, en el cómo aprendemos, en el uso de recursos, de metodologías, de distintas actividades que se pueden realizar para generar un aprendizaje. Pero la didáctica, más allá de pararse frente a un tablero y explicar algo y pasar una guía a un estudiante, es cómo creamos un aprendizaje realmente significativo, cómo hacemos que el estudiante realmente aprenda. Ahí es donde entra en juego la pedagogía, a través de la aplicación de distintas estrategias, metodologías, recursos. Yo, ¿cómo relaciono las dos cosas en el aula? Yo considero que la educación debe ser crítica, que los estudiantes aprendan desde un sentido crítico, a ver la realidad que los rodea, a ver esa realidad circundante y poderla transformar. Entonces, ¿cómo hacemos esto desde la educación? Que esos temas no sea solamente a través de la memorización o a través del desarrollo de guías, sino que los lleve a pensar qué está pasando, qué estoy haciendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los ecosistemas, no es solo decirle a un estudiante, mire, los ecosistemas es esto y esto, ya. No, hay que llevar el tema, bueno, el equilibrio ecológico es esto, cómo mantenemos el equilibrio ecológico, para que realmente esa educación tenga un sentido crítico. Y eso, pues, logra a través de la didáctica. ¿Cómo relaciono yo estas dos cosas en el aula? Por ejemplo, lo quiero plantear con una actividad que he hecho para que los estudiantes se aprendan las ramas del gobierno, la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Yo divido a los estudiantes en grupos, entonces pongo a los estudiantes a que un grupo sea la rama ejecutiva, el otro la legislativa y el otro la judicial. Por ejemplo, yo les enseño a los estudiantes que como rama legislativa, ellos son los senadores que van a establecer las leyes que nos van a regir. Los pongo a crear las leyes para desarrollar en el aula. A los que son la rama judicial, les enseño, bueno, cuál es la función de la rama judicial, los magistrados, los jueces, y ellos se encargan de juzgar a aquellos que incumplen las normas entonces en el salón. Y los estudiantes que coloco en la rama ejecutiva, los pongo a ellos a que, bueno, un presupuesto simbólico, ustedes como rama ejecutiva, como presidente, ministros, en qué vamos a gastar esa plata. Entonces, esa es la actividad, esa es, digamos, la didáctica en la que yo lo uso, pero esto llevándolo a la pedagogía es crear en ellos un sentido crítico de decirle a los niños, bueno, hay tanto presupuesto, ¿en qué vamos a gastar eso en nuestra vereda? Analicemos todas las problemáticas de nuestra vereda. Que necesitamos construir una cancha. Que necesitamos hacer un puente en la quebrada. Que necesitamos hacer más pedazos de placa huella. Porque es una escuela rural, tenemos la escuela en condiciones regulares, las carreteras, tenemos muchas necesidades, pero entonces es llevar a los niños a pensar en qué necesitamos. A los estudiantes que hacen la rama legislativa, bueno, ¿qué leyes impondrían ustedes para que haya una sana convivencia acá? ¿Cuáles son los problemas que tenemos dentro del aula, dentro de la comunidad? No, que esto. Entonces establezcamos normas que mejoren esas problemáticas, ¿cierto? A los niños de la rama judicial, bueno, entonces si tal niño se portó mal, hagamos un juicio, miremos qué está pasando, por qué, qué podemos hacer, cómo podemos solucionarlo, cómo podemos llegar a un acuerdo. Pero todo eso parte de unas problemáticas que se están analizando, porque estoy tratando de que en ellos se genere un sentido crítico. ¿Cómo he trabajado yo otro tema desde ese sentido crítico relacionando pedagogía y didáctica?
es desde el equilibrio ecológico. Enseñar a los estudiantes cómo es nuestro ecosistema, mirando el entorno, pero que no sea solo mirar el entorno. Bueno, describamos qué tenemos acá. Ahora, ¿qué pasaría si metemos un animal que no corresponde a este ecosistema? Ah, no, que se va a comer esto, esto y esto. Ah, ok, estamos generando un sentido crítico a través de algo que puede ser muy sencillo. Yo trabajo mucho el teatro, la kinestesia con los estudiantes, porque creo que es una forma en la que ellos pueden aprender la historia, pueden aprender distintas cosas. Entonces, que el ecosistema, entonces vamos a crear un ecosistema. ¿Qué tenemos en nuestro ecosistema? Tenemos esto, tenemos lo otro, entonces vamos a hacer un juego, ¿cierto? Vamos a construir un ecosistema y cada uno de ustedes va a ser un animal dentro del ecosistema. Entonces, ¿cómo interactúan los animales? Que el consumidor primario se come el productor, que es la planta, el secundario se come el primario, el terciario, hasta llegar a los descomponedores. Ahora, entonces, ¿qué pasa si metemos tal animal? No, que se comería a todos los demás animales. Entonces estaríamos acabando el ecosistema. A raíz de eso, empecemos a mirar qué pasa cuando un ecosistema se modifica, qué pasa cuando un ecosistema entonces pierde los polinizadores, cuando ya no hay descomponedores, cuando no hay quien se coma a los consumidores primarios, cómo estos afectan a las plantas, y todo eso parte de una didáctica que va encaminada a cómo generamos un pensamiento crítico en los estudiantes. Gracias y feliz tarde.